Chicas y chicos, ¿cómo les va? Un segundito, esperamos que vayan entrando los demás que abrieron tarde y arrancamos, ¿sí? En 2 minutitos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, para los que no estuvieron el otro día o no me conocen, mi nombre es Francisco García. Vamos a compartir todo este segundo cuatrimestre con la materia. Me va a acompañar Vero Robelo también, que hoy por unos temitas no va a estar en la clase, pero nos van a acompañar todos los lunes. Y bueno, vamos a tratar de transitar de la mejor manera este segundo cuatrimestre. Esperemos que en algún momento podamos encontrarnos en el aula física, en la presencialidad, y, y podamos conocernos de otra manera. Bueno, algunas cuestiones previas para ir aclarando de cómo vamos a trabajar nosotros en comisión, eh, que nos parece importante remarcar, resaltar y para que ustedes tomen después en cuenta. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros acostumbramos a generar intercambios, no nos gusta estar ahí sin hablar y hablando como loros solamente nosotros. Entendemos que el proceso educativo debe tener necesariamente un ida y vuelta, y la mejor manera de lograr que esto sea similar a la presencialidad es que en primer lugar nos veamos todos. Por eso yo les pido encarecidamente que tengan las cámaras prendidas, porque es muy difícil hablarle a una pared negra, como es muy difícil también escuchar una pared negra más allá de cualquier rasgo físico que puedan imputarme. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes verán que por el cronograma nosotros vamos a tener que ir viendo distintas temáticas a lo largo del cuatrimestre. Nuestro mayor deseo es que ustedes lleguen al día de la clase con el tema leído, que si bien es aspiracional, aspiramos también a que tenga una dosis de realidad y logren hacerlo. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión de organización de ustedes. El otro día Alfon creo que les marcaba, y la mayoría de los profes, la importancia de que vayan llevando la materia al día, porque claramente es una materia muy extensa. No sé si hay muchos de ustedes que vienen del secundario, del último año de secundario, pero yo siempre le digo a mis alumnos del último año del secundario, acostúmbrense a leer, y me creen que es mentira, me dicen, es mentira, no tienen que leer tanto. Y después cuando algunos los he tenido en la facultad se dan cuenta de que no les miento. Entonces, es una materia muy extensa. Tiene un grado de complejidad terminológica a veces que se dificulta para este año,
Pero también tiene un claro objetivo, que es una materia formativa en donde ustedes van a tener que familiarizarse con estos conceptos y con esta forma de visualizar la historia del derecho y la historia constitucional argentina. ¿Qué decirles con relación a esto? Y antes de arrancar, me parece en algo que nosotros hacemos hincapié, que después lo van a ver, porque bueno, en los talleres de lectura también lo vamos a trabajar. La historia es claramente un proceso, del cual todos formamos parte, pero no todo genera situaciones de estudio. Y la historia del derecho, y la historia del derecho constitucional argentino, claramente más aún tenemos que verla como proceso. ¿Y por qué hay que ver la historia como proceso sustancialmente para que lo entiendan? Porque cada uno de los hechos que nosotros vamos a estudiar a lo largo de esta materia no se desarrollan en un día, sino que son producto de causas, de consecuencias, de modificaciones, de procesos, como les digo, que llevan mucho tiempo de desarrollo. ¿Alguien puede creer que la Revolución de Mayo se efectuó el 25 de mayo de 1810 y nada más? No. Evidentemente tenemos toda una serie de hechos anteriores que son los que van generando ese proceso histórico, que le van dando sentido. Por eso yo les digo la verdad, a mí no me importa que ustedes no se acuerden una fecha, porque la fecha es el punto cúlmine, en algunos casos y en otros no, de ese determinado proceso histórico. Y más aún cuando nosotros estudiamos historia del derecho y de la Constitución y de la Constitución argentina. ¿Y por qué les digo esto? Porque los cambios normativos que nosotros vivimos en nuestro país y en el ámbito del derecho en general, requieren menos aún a veces de saber esa fecha específica. Yo siempre pongo el ejemplo del último proceso histórico normativo que hemos vivido y del que todos hemos sido parte, por acción, por omisión, pero todos lo visualizamos, para que ustedes comprendan qué es esto del proceso histórico. ¿Alguien podría imaginar hace 15 años que hoy vamos a tener o iba a haber una ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina? Difícilmente. Difícilmente. Ese proceso histórico viene concatenado de procesos históricos anteriores. Ese proceso histórico viene concatenado con procesos de igualdad, con procesos que tienen que ver con la primera etapa democrática, como fue, por ejemplo, la ley de divorcio, con un proceso histórico que viene afectando la iglesia, la religión, y que va modificando en las sociedades como la nuestra su influencia. Entonces, la pregunta que yo les hago ¿es importante recordar o que les pregunte qué día se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo? No me agrega ni me quita nada si ustedes no logran comprender lo que es el proceso de transformación social que va generando el cambio de la norma jurídica. Porque la norma jurídica es eso. La norma jurídica es producto de un proceso de transformación social. Cada uno de los procesos constitucionales que nosotros vivimos es producto de eso. Entonces, eso es clave para entender esta materia. Para estudiarla de una manera más fácil, para poder hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque es imposible que ante una materia tan larga ustedes puedan memorizar. Y además porque han elegido una carrera donde no se pueden memorizar todos los artículos. Se los dice alguien que no se acuerda un número de un artículo, por casi odio los números o las matemáticas, así que me resulta muy difícil. Y a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, y deben estar bastante enojados en su vida con los números, por una cuestión de elección y de preferencia. Entonces, claramente lo que hay que entender es que esta es una materia que la vamos a estudiar a través de un proceso histórico, y que este proceso histórico ha ido modificando y generando cambios normativos que son los que a nosotros nos interesa estudiar. Porque la historia que vieron ustedes siempre
tiene cantidad de cuestiones anecdóticas, sociológicas, sociales, que son importantísimas, que son lindas, que son interesantes y hasta que son risueñas y divertidas. Todos terminamos a veces cayendo en los amoríos de la historia y esas cuestiones secretas que tanto nos atraen. Pero bueno, muchas de esas incluso han generado cambios jurídicos, y esos cambios jurídicos son los que los vamos a estudiar. Y entendidos además que en un contexto. ¿Por qué? Porque eso que les digo de que la norma jurídica es producto de un proceso histórico que se da en determinado contexto. Y ese contexto se genera a través de distintas circunstancias políticas, sociales, económicas, que son las que van condicionando esos cambios normativos. Entonces, esto es el ABC de estudio de comprensión de nuestra materia. Pero además, yo se los planteo como una cuestión práctica hasta para el ejercicio profesional, y ustedes me dirán, ¿pero de qué me está hablando este hombre? ¿Qué tiene que ver esto con el ejercicio profesional? Mucho. En primer lugar, ¿por qué? Porque ustedes no están acostumbrados a razonar en términos de contexto, de aplicación normativa o de visualización de estas cuestiones. Y cuando ustedes el día de mañana tengan un caso particular, va a estar, además de fijado por las normas vigentes, por los criterios jurisprudenciales, por los criterios de doctrina, por criterios económicos, por criterios de contexto. Porque las modificaciones se han ido transformando en esos periodos así. O sea, alguien en algún momento por primera vez dijo o presentó, antes de que haya una modificación normativa, una inconstitucionalidad sobre el artículo del Código Civil que decía que el matrimonio era solamente entre personas de distinto sexo. Eso tuvo creación jurisprudencial antes que legal. Entonces, ¿por qué? Porque alguien visualizó el contexto, visualizó el proceso y la época. Y ustedes tienen que razonar así, porque la misión del abogado también es eso, es visualizarla claramente. Han elegido una carrera que es muy linda y que claramente tenemos que tomarla en ese sentido. Ahora bien, hoy los voy a perdonar y las voy a perdonar, porque seguramente no leyeron mucho. Pero la idea que nosotros tenemos es que las lecturas que se trabajen, trabajarlas bastante en conjunto. Como todos están acá, todos tienen nombre en cada una de sus camaritas, y yo tengo la posibilidad de mover y ver las distintas pantallas con su nombre, no les extrañe que a partir de la próxima clase les diga, hola tal, ¿qué opinas de este tema? O ¿cómo ves esta cuestión de la lectura? Y les insisto en otra cuestión, porque esto acostumbro a hacerlo, y acostumbraba a hacerlo siempre en el aula, porque este es el espacio de error. Este es el espacio de intercambio. Y además, porque a veces la visión que pueden llegar a tener ustedes puede quitar una duda de un compañero o de una compañera, puede solucionar alguna inquietud de un compañero o una compañera. Entonces, me parece que tiene que ser un espacio claramente interactivo. Yo, en la presencialidad, soy de esos que se les hacía larga la cursada y generalmente terminaba o en el café o en cualquier lado, porque me parece que está bueno intercambiarlo y charlarlo. Entonces, me parece que hay que lograr esto en la virtualidad, que tiene muchas cuestiones que nos separan, pero también muchas que posibilitan que trabajemos de esta manera. Ahora bien, dicho todas estas cuestiones que me parece que son previas, que ya saben más o menos los temas que vamos a hablar hoy por el cronograma, les digo una última cosa antes de arrancar bien de lleno. Sáquense todas las dudas antes. Pregunten. No tengan miedo en preguntar. Acá, en los grupos de WhatsApp, en cada una de las clases, a través del aula virtual, sáquense las dudas. Porque necesariamente tienen que trabajar sacándose las dudas. Porque no es lo mismo estudiar con dudas, porque el conocimiento no se asienta de la misma manera. Entonces, sáquenselas, tengan en claro algo que yo el otro día se los dije en la plenaria. Nosotros tenemos un gran respeto por ustedes y el objetivo de que
todos puedan aprobar, sin regalar nada. ¿Mm? Pero me parece que de ese respeto y de ese intercambio es donde tiene que fluir y surgir la producción del conocimiento. Y me parece que eso está bueno para ustedes, básicamente para ustedes. Y lo otro que tienen que tener en claro, prioricen las lecturas obligatorias y algunas cuestiones que están ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho material que nosotros lo vamos modificando todos los cuatrimestres. El otro día no sé dónde veía la lectura de Palti, que era un chino, que todos se nos quejaban de Palti, que causó lágrimas, decepciones e intentos frustrados de suicidio. A ver, bueno, nosotros la revisamos, bueno, conseguimos un reemplazo que nos parece que es mucho más amigable y amable, como los que están ahora. Entonces, guarda con el tráfico informativo y de apuntes y demás, porque hay cantidad de cosas que están, desde los resúmenes, hasta en el material que nosotros no usamos más. Es más, muchos resúmenes que andan dando vuelta, que yo tengo la misión siempre de andar revisando por las redes, por todos lados y buscando para controlarlos, están hechos en base a lecturas que no utilizamos más. Porque han cambiado las posturas, porque han cambiado las posiciones y demás. Entonces, eso no es de maestro Ciruela, hincha, de decir, los vamos a estar persiguiendo, fíjense, tengan cuidado con lo que leen y no se pasen apuntes, porque no nos sirve para nada hacer eso y no está en nuestro sentido, sino por el hecho de que prioricen que el tiempo, el material, porque la materia es muy larga, y bueno, y en eso el hecho de desperdiciar tiempo leyendo cosas que están al divino botón, en vez de mejorar su situación, se las complejiza. ¿Cómo aparece el derecho? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿A alguien se le ocurre qué es esto de cómo aparece el derecho? ¿Quién se Hola, anima? profe, yo. Lourdes. Sí, buen día. Lo había leído en el material, que el A derecho ver, surge para organizar la vida del hombre, digamos. claramente ese es el primer planteo que nosotros tenemos que entender. El hombre, los primeros asentamientos, surge de la vida en comunidad. Es decir, a partir de la aparición de vida en comunidad del hombre, aparecen los problemas, por así decirlo. Y la necesidad de regular marcos normativos para que esa vida en comunidad pueda estar organizada y pueda llevarse adelante. ¿Cómo se da la aparición de ese primer derecho? Ustedes imagínense que eran comunidades que prácticamente no tenían un lenguaje, que no conocían la escritura, que no tenían, bueno, herramientas. Entonces, las primeras transmisiones y creaciones de derecho se entiende que aparecen a partir de la costumbre y de la transmisión oral. Estas dos cuestiones son centrales en el ámbito del derecho. ¿Y por qué son centrales? Porque la costumbre va a marcar el derecho no solo desde su aparición, hasta hoy en día va a marcar el derecho. ¿Por qué? Porque hay un viejo proverbio que dice que la costumbre hace derecho. Y nosotros vamos a ver que muchos de los cambios normativos, esos que se van produciendo a partir de procesos históricos, tienen que ver con los cambios de costumbre. Entonces, es central entender que los primeros asentamientos y las primeras producciones de derecho fueron de característica costumbrista y a través de la transmisión oral. De ahí que nazca, y nosotros le demos tanta importancia, y que después lo van a ver, por ejemplo, en derecho civil, el derecho consuetudinario. El famoso derecho consuetudinario es el derecho de costumbre. Después tenemos algunas cuestiones, otra aclaración que les hago, no les voy a dar punto por punto todo lo que está en el material, les voy a ir marcando las cuestiones centrales que nos interesa que refuercen y en todo caso después vamos sacando las dudas. Bien, a partir de ese derecho de costumbre, de los primeros pueblos que se van desarrollando, de las primeras civilizaciones, empieza a haber algo que es sustancial, que empieza a marcar el derecho, y es la religión. La religión va a ser central en todo lo que tiene que ver con la creación del derecho. Y de hecho vamos a ver que
todas las sociedades tienen una muy fuerte influencia religiosa en los distintos criterios jurídicos que se van a adaptar en ese sentido. De ahí que hay una pieza jurídica casi por excelencia que aparece, y que nosotros la tenemos adaptada, que generalmente la han aprendido muchos de chiquito, la han escuchado en catequesis, y la tenemos grabada casi como una costumbre y una manda moral, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando Moisés subió, se encontró con Dios y bajó con las tablas escritas, después de varios días que se las escribió Dios con los rayos, lo que bajó es con 10 mandamientos, que es un ordenamiento jurídico. Fíjense algunos de los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás. Esto tiene que ver con la vida en comunidad, con qué se podía hacer y qué no se podía hacer. ¿Por qué? Porque uno podía robarle al vecino que estaba en esa comunidad, o no podía matarlo. No desearás la mujer de tu prójimo, santificarás las fiestas. A ver, todas cuestiones que en caso de no producirse, ¿qué ocurre? Altera la vida de esa comunidad. Entonces, nosotros encontramos en la antigüedad, con esa aparición de los 10 mandamientos, como una de las normas jurídicas o de las fuentes jurídicas más ancestrales que por ahí podemos marcar y que todas la tenemos arraigada. Esto es muy loco. Yo siempre digo que las fuentes del derecho, por excelencia del derecho occidental, se habla de que es el derecho romano. Ahora, nosotros tenemos cantidad de costumbres, demandas, que las tenemos incorporadas en nuestro pensamiento como normas casi morales, éticas, que provienen de ahí, que provienen de la religión, y que provienen de una religión que no viene del derecho romano, que después se insertó, ya vamos a ver, dentro del derecho romano, y que ha sido la base jurídica de nuestro ordenamiento de Occidente. Por eso el tema de rescatar esta cuestión de los 10 mandamientos como una fuente jurídica, me parece que para que lo grafiquen, para que ustedes lo comprendan. Entonces, claramente, ¿qué es el derecho? El derecho es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo que va llevando adelante esa sociedad. ¿Por qué? Porque ese proceso evolutivo se da como una forma necesaria de organizar la vida entre las personas y en esa sociedad. Entonces, vemos que a medida que esos pueblos iban evolucionando, iban generando esas cuestiones. En la antigüedad aparecía la moral. La moral, que es un criterio del cual muchas veces se habla, pero entra en la discusión de, bueno, si la moral está escrita o no está escrita, pero la verdad es que la moral, fíjense, en la antigüedad, nace como ¿qué? Como esas costumbres que los pueblos vencedores le imponían a los vencidos. Entonces, ¿qué ocurría? Un pueblo que había sido vencido por otro, por ahí no tenía la costumbre, o, a ver, tomemos un ejemplo, un pueblo que era monogámico, vencía a un pueblo que no era monogámico. La moral de ese pueblo monogámico decía que la poligamia era algo que no estaba acostumbrado, que no habían visto, que no convivía, con lo que no convivían los distintos seres. Entonces, la imposición que se da es lo que crea las llamadas normas morales. Tiene que ver con eso. Fíjense cómo ha ido modificándose en ese proceso, desde la visión hasta la palabra, de lo que hoy entendemos nosotros por moral. Y claramente hay una incidencia muy importante de la religión. La religión es central en todos los pueblos antiguos a la hora de la creación del derecho. ¿Por qué? Porque la religión, a partir de sus distintas creencias, de las distintas manifestaciones que generaban a través del espíritu, porque supuestamente la religión lo que generaba era manifestaciones para que las personas estemos espiritualmente bien, generaba distintas herramientas que no solo dominaban el espíritu, sino las acciones de las personas. Es decir, cómo una persona puede estar espiritualmente sana, bien, haciendo tales y tales cosas. Esas tales y tales cosas, volvemos a caer los 10 mandamientos, terminaban conformando en las sociedades cuando se iban desarrollando normas jurídicas. ¿Vamos hasta ahí?
Cualquier Sí. cosa me paran y preguntan, ¿sí? Generalmente se habla, y ustedes lo van a tener en la lectura y que vamos a verlo un poquito después, a lo largo de la historia aparece un primer código, el primero, el famoso código que es el código Hammurabi. El código de Hammurabi, que tiene más de 200 artículos, que es antiquísimo, que formaba parte de los pueblos babilónicos y que tiene que ver con el desarrollo que en etapas se fue dando en esas poblaciones. Es un código muy distinto a lo que nosotros entendemos por código ahora. Nosotros ahora, cuando hablamos del código civil, del código penal, del código comercial, hablamos de una cuestión jurídica toda estructurada, donde se analiza una sola materia, por así decirlo, que regula todas las relaciones derivadas de esa materia que se pretende regular. El código de Hammurabi parte de una cuestión bastante distinta y tenía un significado bastante distinto al que nosotros entendemos en la actualidad. Pero claramente lo que tenía ese primer gran código, que tenía más de 282 artículos, era regular todos los aspectos concernientes de la vida humana. Fíjense, esto que les estoy marcando no es un detalle menor, porque hay una interrelación necesaria, obligada, ¿entre qué? Entre el derecho y la vida de las personas. Este código regulaba, ¿ahí se escucha mejor? Vayan Sí. avisándome, porque yo estoy en lobería, que es como estar en el lejano oeste a veces, y el internet a veces no anda igual que allá. Tenemos fibra óptica, pero no la misma fibra óptica que tenemos en Mar del Plata. Bien, entonces, claramente lo que hay es una regulación de la vida. El Código Hammurabi además repasaba y pasaba por distintos aspectos de la vida y distintos sentidos de lo que nosotros consideramos de los actuales derechos, es decir, se regulaba los derechos de las personas, derechos que tenían que ver con lo que hoy conocemos como derecho penal, derechos que tenían que ver con lo comercial. Pero vamos a encontrar que ese primer código conocido, hay códigos anteriores, pero el primer código consustanciado conocido como Hammurabi, tenía una diferencia importantísima. Y es que diferenciaba a la hora de la aplicación de las normas e interpretar las normas en los señores, en el pueblo y los esclavos. Claramente lo que encontramos en esta vieja normativa jurídica es una diferenciación de personas, que se va a dar en distintos aspectos a lo largo de muchos ordenamientos jurídicos. La diferencia entre el derecho se aplica, depende de la casta social a la que vayan perteneciendo. Ustedes cuando lean en la lectura van a ver que ante un mismo delito las sanciones pueden ser interpretadas de distinta manera, depende el grado social al que perteneciera. ¿Y en qué estaba imbuido o en qué se había básicamente consustanciado el código de Hammurabi? Bueno, claramente la ley del talión. La ley del talión todos la conocen, o todos la han escuchado nombrar alguna vez. Es la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué buscaba la ley del talión? Que fue una ley que estuvo establecida, que tiene, la Biblia misma cita la ley del talión. Bueno, básicamente lo que planteaba en términos jurídicos es un criterio de proporcionalidad. Debía existir una proporcionalidad entre el daño causado y el castigo. Ahí lo que me pregunta Sol con relación a las mujeres. La diferenciación en Hammurabi no existe la diferenciación. Son las tres diferenciaciones, son sin contemplar la mujer. ¿Y por qué les digo esto? No es una cuestión caprichosa. Nosotros vamos a ver que la aparición de la mujer en algunos pueblos es una irrupción posterior,
o han tenido modificaciones. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, los egipcios en su momento fue una sociedad matriarcal y después se convirtió en una sociedad patriarcal. De hecho, muchas de las civilizaciones antiguas fueron matriarcales y después se convirtieron en patriarcales. Pero en el caso de Hammurabi, jurídicamente la diferenciación está dada en esos tres sectores: en los señores, en el pueblo y en los esclavos. ¿Bien? Y lo otro que aparece, que es un detalle interesantísimo y un antecedente que nos va a dejar el Código de Hammurabi, es que da a entender, dentro de sus distintas regulaciones, la aparición del principio de presunción de inocencia. ¿Qué es esto del principio de presunción de inocencia? ¿Alguien lo sabe y me lo va a decir? Lo estudian en el colegio, ¿eh? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? ¿No es que uno siempre es inocente hasta que se muestre lo contrario? ¿O nada que ver? Ah, Exactamente. bien. ¿Mm? Lucía, ipso facto, de hecho, es algo que está de hecho. Otra cuestión y recomendación que les hago siempre con eso, estudien con diccionario, más allá de que a veces hay cuestiones o hay latinismos que no les van a aparecer, a veces los pueden googlear y les va a ayudar muchísimo, porque a veces jurídica antigua, porque no se usa más, todas esas cuestiones de los romanismos a veces y generamos confusión. Así que bueno, entonces aparece ese principio también de presunción de inocencia, que me parece que es algo muy interesante que ya marca Hammurabi. Seguimos viniendo en el tiempo y encontramos, por ejemplo, algunos detalles del pueblo egipcio, marcar algunas cuestiones de estos pueblos antes de entrar por ahí a las lecturas. El derecho egipcio, soy negro, no me puse negro. Karen, escúchame. No, a ver, vamos al egipcio. Ustedes avísenme cuando se corte cualquier cosa. El pueblo egipcio, entonces, se nutre básicamente de lo que es la tradición y las costumbres. Esto es algo que ya veníamos marcando, ¿no? Tradición y costumbres viene marcando toda la cuestión en relación a cómo establecer las conformaciones jurídicas. Los egipcios, como dato importante, era un pueblo matriarcal que, a partir de que los pueblos se empiezan a convertir en pueblos patriarcales, hay la influencia de la guerra. La guerra es decisivo para que la familia, que estaba centrada en la mujer por una cuestión natural, ¿eh? Muchos de esos pueblos, a partir de la aparición de la guerra, de los distintos conflictos, empiezan a modificarse y a convertirse en sociedades patriarcales. Pero los egipcios marcan una cuestión muy interesante, que aparecen tres instituciones del derecho en ese momento que hoy las conocemos y llegan hasta acá. Fíjense, nada más ni nada menos que la adopción, el matrimonio y la hipoteca. La adopción tenía mucha vinculación además con la guerra, porque era muchas veces el tomar a los hijos de aquellos soldados que morían, ¿eh? Y darles una posibilidad de que se criaran en una familia. Bueno, el matrimonio, tenían un matrimonio, es más, estaba hasta permitida la separación, y la hipoteca, la hipoteca, Noelia, era, bueno, es un contrato real que después lo van a ver el día de mañana cuando tengas reales, pero que sirve como garantía del cobro de alguna deuda. Después tenemos una cuestión ahí para marcar, que estaban los pueblos de la India. Los pueblos de la India, en términos jurídicos, se basan a partir de una sociedad dividida en castas. Fíjense que esto se viene marcando en las sociedades primitivas, la diferenciación en clases sociales, en castas, y vamos a encontrar que hay un texto jurídico ahí que está desarrollado, que es el Manú, que predicaba la desigualdad social. Por eso se los marco, porque fíjense cómo algunas cuestiones que hoy nosotros no las podemos comprender, nos parecen antinaturales, nos violentan o nos enojan, en otros pueblos o en los pueblos primitivos eran cuestiones que estaban básicamente marcadas y fomentadas hasta en los textos jurídicos. Otro de los pueblos antiguos que tienen gran influencia, claramente, algo dijimos, es el pueblo hebreo.
no vamos a entrar en el análisis más allá de lo que está ahí, de los distintos pueblos hebreos que existieron, las tribus hebreas que se fueron organizando, tienen un cambio sustancial a partir de la aparición de Moisés, y toda la historia que ya alguna vez habrán oído, de que haberse criado con los egipcios, de haberse rebelado ante el faraón y haber conducido al pueblo hebreo a través del desierto, la aparición de los 10 mandamientos, que pasan a conformar principios éticos y morales que son la fuente del derecho hebreo. Esa fuente, ¿qué característica tiene? A ver, ¿qué les parece? La fuente de los 10 mandamientos, esas tablitas con las que baja Moisés después de haber estado varios días, ¿qué diferencia tienen con la tradición, la costumbre, como fuente del derecho? ¿A alguien se le ocurre? ¿Que son un mandato divino? Técnica, a ver, es un mandato divino que supuestamente es Yahvé el que se encuentra con Moisés, le redacta y le dice, vos escribí, estos van a ser los mandamientos sobre los que mi pueblo se va a desarrollar. Pero la clave es eso, esas tablas. ¿Por qué esas tablas? Porque acá lo que encontramos es la aparición de la fuente formal del derecho. Es decir, el derecho deja de ser una cuestión costumbrista que se iba pasando solamente por tradición para pasar a estar en algo escrito. Profe, eso iba a decir. ¿Eh? Eso iba a decir justamente, que era el derecho escrito. En esas tablas de los 10 mandamientos estaba el derecho, digamos, para ser aplicado, o como para aparecer a futuro como fuente del derecho. Claro, y eso es interesante para ver por qué. Porque ustedes van a ver que después aparecen el tema de las fuentes formales, las fuentes informales, en todo lo que es el desarrollo del derecho. Y aquí encontramos una fuente formal. O sea, claramente estaba escrito en esas tablas esos 10 mandamientos que iban a conformar esa fuente de derecho del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo tiene un desarrollo muy importante en materia jurídica, que está dado a través de otro texto que también nosotros conocemos y con el cual algunos pueden haberlo leído, otros no, pero que termina siendo una fuente importante del derecho, que es la Biblia. La Biblia, además de ser un libro que compagina... Karen, sí, vas a preguntar algo, antes de seguir. Entonces, los 10 mandamientos sería lo primero que apareció plasmado escrito sobre el derecho, sería es la fuente formal por excelencia del pueblo hebreo. Nosotros el primer código importante, por eso lo que los marcamos, y es sustancial porque además regula los distintos ámbitos del derecho, es Hammurabi. Por eso nosotros después tenemos para trabajar esas dos lecturas, que es la de Mejías Quirós y de Franco, con el tema de Hammurabi y las leyes de los griegos. Pero esto se lo tengo que marcar, ¿por qué? Porque la influencia que ha tenido el derecho hebreo a través de las morales, de las costumbres, ha llegado hasta nuestros días. Tiene una influencia que está dada a partir de la religión y que ha sido metiendo como el agua que, miren, cuando lo tienen que va entrando por cada surjito y agujerito, bueno, esto es así, la religión claramente ha influido en el ámbito del derecho. Más allá de esos libros, entonces, la Biblia, a partir de los distintos escritos que hay, es otro de los antecedentes y de las normas jurídicas del pueblo hebreo. ¿Qué característica tiene la Biblia? Generalmente, todos me miran con cara rara, pero porque lo último que a veces uno piensa es que la Biblia es una fuente jurídica, y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque se marca una fuente de autoridad. Hay una fuente de autoridad donde se organiza eso. Hay una plataforma jurídica donde se establece qué hay que hacer para mantener la armonía social, y de hecho la Biblia habla en muchas de sus lecturas de la armonía social. Es una fuente claramente escrita, como veníamos hablando de los 10 mandamientos. A partir de ahí hay una modificación y se transforma en una fuente formal. Más allá de que la Biblia es producto de las distintas lecturas que fueron transmitidas en forma oral y de costumbre. Es decir, son testimonios que fueron produciéndose a partir de ese momento. Y tenía como un objetivo la Biblia. El objetivo era repetir e instruir.
Nosotros vamos a ver después, cuando veamos lo de medioevo, qué pasa con esta cuestión en relación al derecho y la religión, esta visión de instruir que nos da la Biblia y cómo apunta en ese sentido. Y también aparece en el pueblo hebreo otro de los textos que también va a ser tomado en cuenta, que es el Talmud. Es un sistema jurídico que es integral, ya el Talmud tiene mucha más conformación, más allá de lo que es la Biblia, como una cuestión totalizadora, tiene un esquema jurídico, es un avance en ese sentido. Y por último, vamos a tener los pueblos griegos. Los pueblos griegos, más allá de que tenemos nosotros un gran aporte en términos de discusión de filosofía, no vamos a encontrar un marco esquemático jurídico en lo que es Grecia. Entonces, decir, pero ¿para qué lo estudiamos? Porque la discusión filosófica es central en muchos de los conflictos que después van a generar esas normas jurídicas. Vamos a encontrar que hay un gran aporte en materia de lo que es el régimen constitucional de las ciudades, obviamente con un criterio constitucional muy distinto al que nosotros comprendemos conformado hoy o que tenemos armadas las constituciones de cada uno de los estados, con las discusiones filosóficas que les venía marcando, y lo que hay que tener en claro es que no era un derecho unificado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos distintas ciudades-estado, esas ciudades-estado cada una tenía su derecho, y vamos a ver como antecedentes algunas cuestiones interesantes que pasan cuando una ciudad-estado va reconociendo a la otra, y van reconociendo los derechos de cada uno de esos ciudadanos y se van conformando redes de derecho. Ahí es donde el derecho griego empieza a evolucionar y a desarrollarse. Y lo último que hay que marcar en relación al derecho griego es el criterio del carácter democrático. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque muchos de ustedes seguramente ya lo han visto en derecho político, pero la democracia griega es una democracia muy distinta a la nuestra. Si bien es tremendamente imperfecta, cuestionable, criticable, estoy convencido yo que es el mejor de los sistemas, pero la democracia griega no es ni por asomo la democracia que tenemos hoy en día. En primer lugar, porque la posibilidad de la participación democrática estaba dada a ciertos sectores de la población nada más, ni hablar que la mujer no formaba parte para la época de ese sistema democrático y no podía participar del mismo, con lo cual vamos a ver que ese criterio de democracia, que si bien se fue desarrollando a lo largo de la historia, que tuvo consecuencias no solo políticas y gubernamentales, sino también jurídicas, es muy, pero muy distinta a la democracia actual. ¿Dudas hasta acá? El silencio es preocupante. Consulta. Sol, decime. Todo esto último que nombró, que sería el Talmud, el Código de Hammurabi, los 10 Mandamientos, los pueblos romanos y demás, ¿vendrían a ser todos fuentes del derecho? Todas son fuentes de derechos. Todos van surgiendo como fuentes del derecho y lo que vamos viendo es cómo va evolucionando ese derecho. ¿Bien? Bien. Entonces, la idea es que vayan visualizando cómo el derecho, a ver, se va complejizando como se va complejizando la sociedad. Esto es clarísimo. La sociedad, a medida que ese entramado se va complejizando, va el derecho adaptándose, porque también hay una cuestión que vale la pena remarcar, y es que muchas veces el derecho llega posteriormente a los cambios sociales. Termina receptando conductas que en la práctica, por eso lo que les marcaba hoy del derecho consuetudinario es tan importante. Porque a veces el derecho consuetudinario se instala primero que el derecho formal o el derecho positivo. Y esas modificaciones pasan por ahí, ¿bien? Así que es así, la mayoría van marcándose como distintas fuentes. ¿Alguna otra duda? Así después trabajamos juntos. Pierden el miedo.
Normas consuetudinarias, ¿quién puso? Paula. Ahí, y dejarlo. Sí, las normas consuetudinarias, ahí, que tienen que ver con las normas de costumbre, que se van generando a partir de la transmisión oral, entre los distintos integrantes de una población, y que van conformando ese derecho, que lo más probable es que después se transforme en derecho positivo. Bien. Esto tenganlo en claro, que hay muchas de las costumbres de este derecho consuetudinario que después se van a ir transformando en derecho positivo. Bueno, Profe, sí. la Biblia no fue al principio hasta 1400 más o menos, que fue una cuestión de costumbre porque era transmitida de forma oral hasta la invención de la imprenta con Gutenberg. Fíjense que primero la Biblia, las primeras apariciones, o sea, la primera impresión de la Biblia que se tiene en memoria sí son desde el año 1700. Lo que sí, a ver, la imprenta lo que facilita es la reproducción. Lo que nosotros encontramos escritura anteriormente, Matías. Fíjate que lo que pasa es que encontramos escritura muy distinta a la que, a formas de escritura de las que conocemos de ahí. Actualmente los egipcios tenían escrituras, por eso tenían los escribas y desarrollaban esas cosas. Los pueblos hebreos también escribían en papiros, en tablas, todas esas cuestiones tienen que ver. Lo que la imprenta genera como es la posibilidad de reproducción. Fíjense, por eso, la primera reproducción de las Biblias es a partir de 1700, 1712, creo que era en esa época. Pero anteriormente no nos olvidemos un detalle con el tema de la Biblia. Todas esas escrituras fueron seleccionadas por alguien. Hay más escrituras de profetas, no solamente las que forman parte de la Biblia, pero hubo un criterio, o sea, la religión toma un criterio, la organización de la iglesia, vamos a ver que tiene influencia en eso. A partir de ese criterio, empieza a difundírselo en forma oral, de tradición, por eso vamos a ver después en la aparición del derecho medieval, cómo la iglesia busca compilar todas esas cuestiones y fijar criterios. Porque no era el mismo criterio el que iba a tener el obispo de Mar del Plata, por decir algo, que un obispo que estuviera en Brasil. Entonces, las interpretaciones de las normas habían generado en un momento que la religión se desperdigara. Entonces, es interesantísimo verlo eso, pero bueno, entender que la escritura estaba a partir de distintas maneras, a partir de jeroglíficos en otros, pero fíjense que, por ejemplo, el código de Hammurabi es un código que tiene una escritura totalmente distinta a la que conocemos hoy en día. ¿Alguna consulta más? ¿U opinión? Ese es otro tema, yo soy muy clarito. Opinen. Nosotros tenemos formamos parte de una cátedra que es libre, pero además pertenecemos a un sistema universitario en el cual la opinión me parece que es la base sustancial y fundamental de la educación. La educación yo creo que tiene como función determinante crear seres libres. Entonces, ¿podemos opinar en todo igual? No. ¿Podemos disentir? Seguramente, y vamos a disentir mucho. Y además es importante que lo hagan. Con respeto y fundamento todo. Siempre hay marco para esa situación. Así que, ¿alguna duda más con respecto a todo esto? Profe, el código de Hammurabi lo vamos a ver más completo. No, lo tenemos que saber de memoria. Es una cuestión... No, mentira. A ver, señor, vamos a entrar ahora en la lectura de Hammurabi básicamente por eso. Ahí Paula pregunta, ¿la base del derecho se inició en Roma? A ver, Paula, que no sé dónde estás. Nosotros, el derecho occidental, históricamente, se dice que la principal fuente es la romana. ¿Por qué? Porque la característica que nosotros vamos a encontrar en el derecho romano es por primera vez una organización jurídica, un método de estudio del derecho, que va a ser algo fundamental, va a aparecer el método para estudiar el derecho. Entonces, nosotros vamos a encontrar que además de la regulación de los distintos sectores, que a la aparición de distintas maneras, va a haber un método de cómo instrumentar ese derecho, cómo fijarlo. Por eso se habla de que Roma es la madre del derecho, especialmente del derecho occidental que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque es el derecho positivo, y el derecho romano hace mucho hincapié en la aparición de la codificación, en una codificación muchísimo más desarrollada que esto de Hammurabi. Esto de Hammurabi
es nada a lo que es la codificación romana. Entonces, nosotros vamos a ver que eso tiene incidencia claramente en lo que es el sistema occidental, y por ahí no tanto en el anglosajón. El sistema anglosajón, ustedes lo van a ver, es un sistema que se sustenta en los antecedentes, en la casuística, va a pasar por ahí. Ahora bien, no nos olvidemos que todo el derecho positivo también nace de la costumbre y la tradición. Entonces, a veces cuando se habla de Roma como la madre de todo el derecho, se termina pecando y dejando de lado a estas cuestiones de derechos de distintas civilizaciones que no fueron menores, que si no, no las veríamos, y que además formaron parte de ¿qué? De esa evolución de la civilización y del derecho. No se puede concebir el derecho romano si nosotros antes no hubiéramos tenido otros ámbitos de derecho que hubieran generado las bases sociales para que ese derecho romano después se implantara. ¿Bien? ¿Alguien más? Bueno, nosotros tenemos dos lecturas. Tenemos la lectura de Gabriel Franco, que habla de las leyes de Hammurabi, y después tenemos la lectura de Mejías Quirós, donde nosotros vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho en Antigua Grecia. Cuestiones a marcarles, me parece que es importante. En primer lugar, cuando ustedes toman esa lectura, van a encontrar que la primera parte hay todo un desarrollo de cómo se descubre el Código de Hammurabi, las excavaciones, qué pasó, quién fue el rey que toma la decisión política de instrumentar y crear este código, y nos va marcando las partes de ese código. O sea, nos vamos a encontrar, fíjese una cosa, este Código de Hammurabi habla y tiene plasmado un preámbulo. Y esto del preámbulo tiene que ver con una forma, un formato que jurídicamente se ha reproducido prácticamente en distintas civilizaciones. Nosotros encontramos que la mayor parte de las constituciones tienen preámbulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un preámbulo? Es establecer cuáles son los ejes centrales de esa normativa jurídica, cuál es el objetivo, hacia dónde van a estar lanzados y fijados. Es decir, fíjense que nosotros encontramos que Hammurabi por primera vez nos marca esto del preámbulo. La lectura además nos marca algunas cuestiones que a ustedes me parece que es interesante. La división de las distintas clases, cómo van a aplicarse el derecho en relación a las distintas clases sociales. Y ahí yo marqué algo que me parecía que era importante analizarlo. Dice, fíjense, dice, las sesiones relativas a las penas y delitos en el Código de Hammurabi están inspiradas en la ley del talión. Primer referencia que tenemos entonces y antecedente del Código de Hammurabi, la ley del talión. Pero, dice, en este cuerpo legal se reconoce el principio de que únicamente el titular de la justicia es el Estado. Esto es fundamental en el Código de Hammurabi. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué les parece que es fundamental esto de la irrupción del Estado como quien ejerce la justicia? ¿Por qué les parece? Alguien que se anime. Y porque de lo contrario, cualquier persona, o sea, cualquier ciudadano que, no sé, un vecino le roba, va y le roba de nuevo, o, no sé, toma por sus propios medios la justicia. Antonelli, vas a decir algo. No, sí, casi lo mismo como para, no sé, en esa época creo yo, erradicando lo que era la justicia por mano propia. Que yo creo que se acostumbraría. Macarena levantó la mano. Maca. Profe, porque actuaría como regulador de la sociedad. Acá hay dos cuestiones que son importantes y que ustedes las marcan. En primer lugar, que la ley del talión, lo que, si bien garantizaba, como lo vimos hoy,
el tema de la retribución de la justicia, es decir, tenía un criterio de justicia retributiva, de que buscaba ese daño que se hubiera producido, subsanarlo, produciendo un daño de igual calidad. Lo que era muy difícil era de mensurar esta cuestión. ¿Por qué? Porque claramente tiene criterios subjetivos. A tal punto es subjetivo esto, que la misma frase que define la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, y todo depende de la importancia que le dé cada uno a su ojo, cada uno a su diente. Entonces, lo que generaba esto era crisis social. No había posibilidad de mantener armonizado esto sin un tercero que interviniera. Por eso es interesante lo que nos plantea Hammurabi con la irrupción del Estado como ente articulador. Un Estado, a ver chicos, chicas, el concepto de Estado no es el concepto de Estado que nosotros vamos a ver que se desarrolla después con la aparición de los Estados nacionales, que es el que seguramente vieron en derecho político. Estado como una entidad primaria que está dado generalmente por un rey, un emperador o quien dominaba en el territorio y articulaba en cierta manera, o las personas a quien todos respetaban. ¿Bien? Pero esa es la importancia. Aparece entonces el Estado articulando todas estas cuestiones. Noelia, ¿qué me vas a decir? Ahí está. Profe, tengo una pregunta. De la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, pero a la vez el código Hammurabi, perdón, se escucha mi bebé. Nos pasa. Que dice que, o sea, las normas son diferentes entre los señores, el pueblo y los esclavos. Porque ¿Tenía diferente valor el ojo y el diente si era de un esclavo o si era de un señor? Diría una frase que es muy de pueblo y no se puede decir acá, pero la verdad es que depende, las personas o las castas son los azotes o las sanciones, como así también el valor. Desgraciadamente la vida de las personas no era la misma, ni tenía el mismo valor. ¿Por qué? Porque las diferencias sociales marcaban eso, y las distintas castas marcaban eso, por eso las sanciones eran distintas. Y fíjense, algo que dice, la misma frase después les dice, la crudeza de la terrible sanción que reclama ojo por ojo y diente por diente, se mitigaba a veces con prestaciones pecuniarias y otras se agrava cuando hace recaer la penalidad en persona ajena al causante, aunque unida a este por vínculos de familia. Dos cuestiones que aparecen acá en Hammurabi es la posibilidad de que las sanciones, que eran en términos personales, de agresiones físicas, muertes y demás, u otro tipo de sanciones, pudieran cubrirse pecuniariamente, es decir, que se pudiera pagar. Este es el antecedente, ¿saben de qué? Del daño y perjuicio. Del daño, del pagar patrimonialmente desde una vida a una lesión y demás. Esto nos aparece en Hammurabi, pero además aparecen los agravamientos. ¿Por qué? Porque en la sociedad empiezan a respetarse y verse los entramados familiares. Entonces, no es lo mismo que yo mate a Lucía que la mate el hermano. No es lo mismo, es distinto. El grado de la pena claramente va a ser distinto. Esto empieza a aparecer acá. Por eso es interesante Hammurabi, como antecedente jurídico, cómo nos empieza a marcar algunas cuestiones, mucho antes de Cristo, que llegan hasta nuestros días y empiezan a organizar e instrumentar el derecho. ¿Qué nos marca también, y es importante destacar en la lectura? La aparición de algunas cuestiones que, por eso lo que hoy decía Matías, fíjate Matías, esto que no es un tema menor. En el Código Hammurabi se planteaba que los contratos debían ser por escrito y ante testigos. Esto es una cuestión que el Código Civil de Vélez Arfi lo establecía, ¿no? Pero estamos hablando de miles de años antes de Cristo, donde se establecía que un contrato debía firmarse. Y además, como no existía la figura de la certificación pública, que hoy nos dan los escribanos o cualquier validez,
se debía hacer ante testigos. Esta situación, por ejemplo, en nuestro país, duró hasta el año 2015, donde se modifica el Código Civil, donde una posibilidad de realizar y de acreditar la verosimilitud de determinados contratos era a partir de los testigos. Fíjense desde dónde viene, por eso es interesante analizar a Hammurabi, que en su lenguaje, en lo que iba escrito en las distintas tablillas, nos iba encontrando y marcando algunas cuestiones que son antecedentes fundamentales. Otras de las secciones de este código regulan también todo lo que tiene que ver con la propiedad, con cómo es el funcionamiento de las cosas muebles, de las cosas inmuebles, diferencia lo que es la propiedad de los esclavos de la propiedad pública. Acá volvemos a encontrar claramente que hay una diferenciación en esas cuestiones, prácticamente ahí en el código aparece, los esclavos y sus propiedades prácticamente son públicos y son de todo el mundo. Van a poder encontrar que en la lectura se desarrolla algo que está relacionado a las obligaciones, al derecho de familia, que eso está todo claramente contestado. Después van a tener todos los artículos. Y ustedes me van a decir, ¿y los tenemos que saber? Y no los tienen que saber. Lo que sí tienen que saber interpretarlos. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros sí le podemos pedir el día del examen, a ver, plantéennos un artículo de Hammurabi que hace referencia a cuestiones de familia. O que diferencian cuestiones que tienen que ver con obligaciones. Porque lo que tienen que lograr desentramar en esa lectura es cómo el código empezó a regular distintas cuestiones. Fíjense, por ejemplo, yo les digo, el artículo 1 dice, si alguno ha embrujado a un hombre, haciéndole objeto de un maleficio sin motivo, merece la muerte. Claramente hoy el derecho ha superado el ámbito de la religiosidad y todo lo que tiene que ver con la brujería. Porque esto fue algo que, fíjense, sustentó no la existencia de brujos y brujas, porque Candela se ríe, pero, a ver, pero claramente ha superado estas cuestiones que tienen que ver más con la racionalidad. Pero fíjense cómo todas estas cosas van dando un marco, va dando un marco que va sirviendo de fuentes. Nosotros no nos vamos a olvidar, después lo vamos a ver, que durante un periodo tuvimos todo lo que tuvo que ver con la Inquisición, con un derecho religioso que contemplaba estas cuestiones. Bien, como herramientas jurídicas que se iban desarrollando. Pero fíjense, acá aparecen criterios y nos aparecen algunas cuestiones que es interesante ver. Si alguno facilita la fuga de un esclavo, macho o hembra, del palacio de la casa de un noble, merece la muerte. Fíjense que la norma tiene dos cuestiones que marcan la diferencia social. ¿En dónde la encuentran? Además de en esclavo. ¿En macho y hembra? Realmente. Hace referencia al esclavo como un macho y hembra, como si fueran, o sea, como cualquier animal. El criterio animal. ¿Bien? Y merece el merecimiento de la muerte. Ahí encuentran nosotros esas cuestiones. Van a encontrar otro que les marco acá, que me parece que es interesante, porque nos va marcando las distintas áreas que va regulando. Dice, el campo, jardín, casa de un oficial, senecal y colector de impuestos son inalienables. ¿Qué se está dando acá? Dos cuestiones. En primero aparece el concepto de propiedad. Esa propiedad era inalienable, no se podía vender. Pero además, fíjense que nos apareció en el medio otra cuestión jurídica, la aparición de los impuestos. Entonces, miren cómo Hammurabi, en estos que les marco, así pasamos rápidamente a la otra lectura para poder analizar algunas cuestiones, nos va marcando regulaciones que tienen que ver con los distintos ámbitos del derecho y que están relacionadas a los distintos ámbitos de la vida en un periodo bastante más antiguo, en el cual, si más de una vez nosotros pareciera que pensamos que no había ninguna norma de organización. ¿Ven?
dudas que haya con Hammurabi. Después si llegan de la lectura, que realicen la lectura, cualquier cosa siempre. Nosotros los lunes antes de arrancar hacemos los primeros 10 minutitos por si hay alguna duda que haya quedado colgando con los temas que vimos hoy. Pero eso anoten, los pasan, lo pueden pasar por el aula virtual o lo que sea, si no, y vamos tratando de que puedan avanzar sin duda. Me parece que es importante eso, que no le queden colgados, porque encima a veces llega el día del examen y justo la pregunta era la duda. Entonces es una buena manera de evitarla. Profe, ¿puede repetir a partir de macho y hembra? Se me cerró. Bueno, a ver, aparece esa característica, es decir, ahí no solo nos está presentando la norma, las diferentes castas sociales con la figura de esclavo, sino que el esclavo lo está analizando como macho y hembra y no le está otorgando los mismos derechos que los que considera señores. Es decir, se marcan bien las diferencias de reglas jurídicas que se le van aplicando a cada una de las personas ahí en Hammurabi. La otra lectura es bastante más compleja. Es una lectura en la que suelen confundir bastantes cosas. Nosotros vamos a ver algo ahí y seguramente el primer taller de lectura va a estar vinculado a esta lectura, para repensarlo, que es El derecho y los derechos en la antigua Grecia. Es una lectura de José Justo Mejía Esquirós. Y lo primero que tienen que centralizar en esta lectura, que es fundamental, es entender por qué. Porque tiene que ver con algo que vimos hoy. La influencia de Grecia está dada a partir del pensamiento de las expresiones de los filósofos griegos, que generan a partir de esas discusiones toda una suerte de dilemas jurídicos que vamos a ver después cuando veamos medioevo, que tienen mucha incidencia. Esos debates de los pensadores filosóficos de Grecia en lo que es la conformación del sistema jurídico. ¿Qué es lo primero que diferencian acá? O lo primero que hay que ver. Que los pensadores griegos conciben al sistema como justo y como orden normativo. Bien, esto es central. Esto de entender que el sistema normativo es algo justo es una cuestión primordial que hay que ver. Y además, que destacan y hacen una diferencia en qué? Entre las diferencias entre lo que es la justicia natural y la justicia legal. Nosotros vamos a ver para adelante, y esto seguramente ustedes, quien vio teoría general del derecho, algo deben haber visto, lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Esta primera diferenciación que se marca en la lectura y que hacen los filósofos griegos, tiene que ver con eso, con que va a existir un derecho natural, que no es el derecho que nos dio la planta, sino que surge de respetar algunas cuestiones relativas a la naturaleza y que se entiende que son innatas de los individuos, de las personas, como así también de los demás seres, y el derecho legal. El derecho legal no siempre va a reflejar ese derecho natural. Claramente esto es así. El derecho legal va a ser a partir de lo que se configura como derecho escrito. Entonces ahí es donde vamos a encontrar diferencias en este sentido. ¿Qué otra cuestión tenemos que destacar? Ahí marcaban lo de naturalismo y positivismo y el tema de la influencia de la moral. Sí, nosotros tenemos que diferenciar ese naturalismo y ese positivismo y acordarnos de esta cuestión. Las normas morales arrancan siendo las normas que imponen los vencedores a los vencidos, porque eran las costumbres que ellos tenían. Entonces, el concepto que nosotros tenemos hoy de moral o de normas morales es distinto al concepto de moral que encontramos o que existía en la antigüedad. Fíjense que la lectura les marca algo que me parece que es interesante. Dice que en una parte dice que es frecuente encontrar en la literatura jurídica referencias a los antecedentes de los derechos naturales o de los derechos humanos en los pensamientos de la antigua Grecia. Y la realidad es que el concepto de derechos humanos es un concepto muy posterior. Es un concepto que es casi del siglo XX, de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros lo que podemos encontrar en esa valoración de lo natural, en esa contemplación de lo que eran cuestiones que tienen que ver con el individuo,
en todo caso antecedentes de algún derecho individual, pero no del derecho humano. Por eso la lectura lo marca ahí. ¿Por qué? Porque además los griegos, si hay algo con que jamás contaron, eran con derechos naturales. No tendían el concepto, no tenían el sentido del concepto natural como si fuera un concepto personal. ¿Se entiende esto? De concepto natural y concepto personal. El concepto personal, que es el que nosotros entendemos y que vamos a ver que es el que tiene cada uno de los individuos. ¿Por qué? Por el solo hecho de nacer, de ser un individuo, que son los derechos que después se van a consagrar especialmente a partir de la Revolución Francesa, como los derechos personales. Ese concepto no existía en Grecia, sino que había un criterio y un concepto relacionado al bien común. ¿Cómo interpretaban los griegos? Y esto está bien analizado en la lectura, como que los derechos estaban relacionados. Hola. Se escucha, Bien. se escucha. Hola. Ahí estoy, ya no me veo más negro. Bueno, vieron lo que les decía yo del lejano oeste. Entonces, no sé hasta dónde llegamos, pero claramente había un concepto de derecho como una cuestión comunitaria. Los griegos nunca situaron al individuo como epicentro del derecho. Esto en la lectura está marcado. Es decir, esa idea de naturalismo jurídico que aparece, que tiene que ver con órdenes superiores, con la naturaleza, tiene que ver con eso, con la idea de ver qué beneficiaba a la comunidad, qué beneficiaba al Estado y no al individuo. Los griegos no contaban con garantías jurídicas de bienes o intereses personales como las conocemos hoy en día. Esto es algo muy diferente, sino todo estaba analizado a partir de ese concepto de interés general o bien común. Esas cuestiones las que tienen que ir diferenciando en la lectura. Después van a tener distintas opiniones para trabajar con relación a cómo van cambiando esa naturaleza, que por ahí las vamos a trabajar más en el taller de lectura. Van a ver cuál era la opinión de los sofistas con relación al orden racional. Bueno, qué leyes eran consideradas en la polis arbitrarias o injustas. Esto es una cuestión que ustedes van a tener que visualizar y determinar a partir de ahí en esas lecturas, y si existía oposición entre las leyes que eran consideradas legales o de la naturaleza. Fíjense ustedes en la lectura, después, que van a encontrar un punto que la marca de inflexión al que le tienen que dar mucha importancia, que es a partir de Sócrates. Ahí Mejías Quirós marca que se da un punto de inflexión en la situación jurídica de Grecia. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, se los leo. Dice que había conocido las ideas naturalistas de Anaxágoras,
a través de las enseñanzas de Arcalao y las ideas de los sofistas, y se apartó paulatinamente de ellas para negar que una vida gobernada racionalmente fuera aquella que, menospreciando la virtud, se viviera únicamente según la naturaleza. Él, si parece creer en un orden superior de justicia que no se reducía a la psiquis biológica, o al menos cree en un orden superior al plano puramente biológico. Y ustedes están mirándome, no saben si les estoy hablando de biología, de religión o de qué. Bueno, esta frase o este punto de inflexión que marca, que es bastante complejo, tiene que ver con esta situación de que los griegos creían. Y que Sócrates la marcaba. A ver, todas las religiones y todas las civilizaciones antiguas, ¿en qué coinciden? En la existencia de seres superiores. Son los seres superiores los que nos daban los marcos normativos, sobre los que debíamos organizarnos, sobre los que debíamos organizar la sociedad y demás. Sócrates decía, esto procede de un origen divino, que se lo demos a los dioses, no de la naturaleza. Fíjense, es muy difícil de explicar, a ver cómo se lo transmitían o cómo no hablaban, pero bueno, eran las creencias de la época y que dieron lugar a esos marcos normativos, y que hablan de un origen divino que da existencia a esas normas de organización por sobre lo biológico o lo natural. Y Aristóteles, fíjense lo que dice la lectura de Aristóteles. Dice, para Aristóteles el derecho no era simplemente un ordenamiento o conjunto de normas como lo entendemos hoy, sino lo justo, lo que corresponde a cada uno en concreto. Y estableció una distinción entre lo justo legal y lo justo natural, que serviría para diferenciar posteriormente entre los órdenes que regulaban la vida humana. La diferenciación que hace Aristóteles, ¿a qué le suena? Alguien marcó algo en el chat recién. Al naturalismo, profe. Claramente empiezan a aparecer conceptos acá, y a diferenciarse esto de lo natural, de lo positivo, más allá de la interpretación del derecho como lo justo, como eso que un origen divino se lo dictó a un gobernante y que estableció que va a ser la forma de vida. Más allá de eso, empieza a diferenciarse esa cuestión. Y es interesante cómo lo van marcando. Bajo lo natural, lo biológico, se definía la capacidad, claramente, Anto. Está bien definido eso, y se mandó solo, estaba apuntando, pero lo que estás apuntando está bien, porque aparece la capacidad de cada uno de los seres en el marco que se van desarrollando. Es decir, cómo eso va coexistiendo y cómo va a tener una influencia fundamental, nosotros vamos a ver a partir del medioevo, todas estas cuestiones que tienen que ver con la filosofía griega, donde se planteaba la existencia incluso de una justicia natural y demás, pero que son cuestiones que por ahí no van a ser tan centrales de la lectura. Lo último que tienen que centralizar fuertemente en esta lectura es cómo se visualizan los derechos en el pensamiento griego. Y ahí van a tener que identificar la primer parte de esa lectura, que dice algo que es clarito. Dice que aunque se fuera perfilando poco a poco entre los griegos la idea de un orden jurídico natural y otro positivo, en ningún momento aparece en los textos esta cuestión de derecho individual. Fíjense que volvemos con este tema de los derechos individuales. No hay concepto ni derecho individual ni derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque más allá de que la razón es sustancial en este periodo, se sigue sosteniendo una idea de bien común para la organización de la polis. Todos los derechos estaban por sobre la individualidad, es decir, porque el conjunto estaba por sobre la individualidad de cada uno de los integrantes. Incluso en el ámbito del derecho. Fíjense que hoy esto resultaría casi inadmisible. ¿Por qué? Porque los derechos individuales son derechos prácticamente sagrados, que ninguno de nosotros osaría discutir. Y que todos los derechos al bien común o todos los derechos colectivos deben contemplar a veces esas colisiones que se dan entre derecho individual y bien común, pero deben respetarlas. Fíjense que los griegos acá planteaban que
esos derechos individuales no protegían determinadas libertades. Si bien había algunos derechos, no había determinadas libertades ni facultades de obrar. ¿Por qué? Porque siempre estaba el derecho del bien común que estaba por sobre estas cuestiones. Es una lectura difícil, que la van a tener que rayar bastante y marcar bastante para tratar de sacarse las dudas que tengan al respecto. Pero bueno, son las dos lecturas que van a definir estas cuestiones. Nosotros centralizamos mucho los exámenes sobre las lecturas. La guía les va a dar todo el contexto para interpretar muchas de estas cuestiones, por eso fuimos hablando todo el contexto general antes, y por eso les he marcado cuáles son los puntos más importantes en cada una de las lecturas que ustedes tienen que entender. Y lo de Grecia me parece que es lo más importante, y tener en claro, y se los repetí no sé cuántas veces, pero el hecho de que no existía el tema de la individualidad y diferenciarlo con el bien común, así como lo repetiste, tal cual. Porque sinceramente, esa cuestión es central y diferencia cómo se va dando el derecho normativo en esa época, con cómo lo entendemos ahora. Dudas y preguntas que tengan al respecto de esto. Supongo que apunte al bien común tiene que ver mucho con el tema de poder manejar y poder organizar la vida en sociedad, porque si te fijas mucho en lo individual, como que no podés manejar mucho lo plural, y es justamente como se manejás a la sociedad en su conjunto. A ver, es interesante lo que plantea Lucía. Tiene que ver mucho con la definición y la estructuración que tenían los pueblos antiguos y la influencia religiosa. Esto es central. Fíjense que todos los cuerpos normativos hablan de origen divino. Es decir, que era un Dios el que transmitía las normas. Alguien que era la conexión, quien las receptaba y las difundía. Que generalmente, qué casualidad que siempre quien recibía las normas era o el rey de ese pueblo, o el emperador, o quien dirigía, en el caso de Moisés, a ese pueblo que estaba en el Éxodo. Entonces, tiene que ver con toda una cuestión político-dirigencial, además de cómo se planteaba esa situación. Lo de Grecia es una sociedad muy especial, donde la política es algo central. Y vos lo que estás haciendo es un planteo de cómo funcionaba políticamente Grecia. Y la política es central, además, en la construcción del derecho. Entonces, esta semiconstrucción que había en el derecho griego claramente tenía que ver con la dominación por parte de quienes gobernaban. Por eso, fíjense que si bien aparecen muchos de los criterios que hoy nosotros conocemos de definición de todos los sistemas políticos en Grecia, son conceptos que son aplicados a estados muy pequeños, a poblaciones muy chicas, y con una conceptualización totalmente distinta a la que nosotros conocemos hoy. Entonces, claramente tiene que ver con una relación de poder y de control de cada organización social. Me parece, lo comparto y me parece muy, muy interesante el razonamiento. ¿Hasta qué hora van a durar las clases de los lunes? Hasta que terminemos. No, mentira. Nosotros tenemos el Zoom, nos da la facultad, tenemos siempre hasta las 3, creo que está estipulado. Depende de las temáticas que tengamos con Vero, a veces llegamos mejor y a veces se nos complica más porque son temas muy largos, pero de hecho veníamos trabajándolo esto de contextualizar y trabajar apuntando mucho las lecturas para que les sirva a ustedes la cuestión. Nunca vamos a tratar de pasar las 3 de la tarde, eso quédense tranquilos. ¿Alguien más?
Yo no sé si quedarme contento o preocupado. Porque el silencio significa varias cosas en términos jurídicos también. A veces es señal de asentimiento, con lo cual, si yo le digo no entendieron nada y ustedes hacen silencio, están asintiendo que no entendieron nada, con lo cual me tengo que replantear claramente todo lo que he dado. Y en otros casos, el silencio significa lo contrario. Nosotros les vamos a pedir en esto que nos marquen, que nos corrijan, que planteen todos los puntos en los cuales ustedes tengan dudas, básicamente porque el sentido de este espacio es que a ustedes les sirva. Y si quedan dudas o cuestiones oscuras y a ustedes no les sirve, termina generando una situación que a nosotros no nos gusta. Nosotros estamos para tratar de ayudar y de darles las herramientas para que ustedes puedan estudiar mucho mejor. Así que, si no hay dudas, consultas, preguntas, sugerencias con respecto a este tema o de la materia, nos vemos el lunes que viene. Seguramente ya la semana que viene vamos a arrancar con los talleres de lectura con los chicos, que yo se los recontra recomiendo. No por el hecho de estar ahí, sino primero porque los ayudantes de alumnos hacen un laburo interesantísimo. Nosotros lo procesamos antes de arrancar siempre el taller, pero además visualizan cosas a veces que nosotros las damos por entendidas o por hechas y se nos pasan por alto. Lucía, sí. ¿Ya se estableció horario para el martes que viene? Del taller no, todavía no, pero seguramente va a ser 9:45. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿hay que leer alguna lectura para la semana que viene? Todas. A ver, el miércoles van a ver con Alfonsina, seguramente van a repasar las lecturas que tienen ahí en la unidad 1, que se las va a explicar Alfon con todo lo que tiene que ver con historia, y van a empezar a desarrollar el resto de las unidades. Yo, si mal no recuerdo, porque no tengo el cronograma, a ver qué tema teníamos para la clase que viene. Pero bueno, sí, tenemos alguna lecturita. Nosotros la clase que viene vamos a ver, si mal no recuerdo, la parte medioevo, la parte de Roma y de medioevo. Ahí van a tener las guías que están subidas y van a tener una lectura de Roma que es interesante, que es muy clara, léanla porque les va a facilitar mucho entender el tema de Roma, y una lectura, cuando veamos medioevo, que es muy inentendible, muy compleja y que vamos a tener que trabajar bastante porque es difícil. Así que bueno, fíjense, Julieta, si no te han habilitado todavía, fíjate que en el grupo está Octavio, que es del centro. Trata de ver a ver cuál es el problema para el que no te hayan habilitado, básicamente porque una sugerencia con los grupos, además. Porque cuando empieza el tráfico de información, se repiten las cosas 80.000 veces y a veces se terminan confundiendo. Y otra sugerencia, no se peleen. Yo he estado todos los cuatrimestres, veo, no se peleen, o sea, todos quieren lo mismo, que es aprobar y tener la mejor llegar de la mejor manera a los exámenes, así que traten de sacarse las dudas y optimizar la información que es importante y que les sirva. Y les vuelvo a insistir, cuando haya dudas, a sacárselas, no se queden con nada dando vueltas, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, a veces alguna plenaria me van a ver los miércoles también, pero si no, nos vemos el lunes. Cuando estén las lecturas, ténganlas si no a mano, si no llegan a leer, porque eso nos va a permitir por ahí intercambiar, o que esas cosas que yo les fui marcando, que yo las tengo marcadas en mis lecturas, por ahí les sirvan para marcar a ustedes y ver en qué puntos hacer eje central. Y lo que sí les pido, porque yo les tengo toda la fe del mundo que van a leer esta semana, que los primeros 10 minutos de la clase que viene compartamos todas las dudas que tengamos y tratemos de aclararlas, porque de esa manera le estamos dando una mano a los demás compañeros, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Que tengan linda semana.
Hasta luego, muchas gracias. Profe. Hasta luego, profe, gracias. Buenas tardes.